Hola a todas, hola a todos. Esta es la primera sesión que vamos a tener de manera virtual en nuestra clase de textos narrativos y poéticos dedicada al bloque número 2 de nuestro curso semestral. Este bloque está conectado con el tema principal de la clase y se aboca directamente sobre pues la naturaleza lingüística, la naturaleza comunicativa de los textos narrativos. Ya durante la primera fase del semestre estuvimos recorriendo un largo camino para acercarnos a los textos poéticos y es ahora el turno de cambiar hacia la narrativa. Bien, pues a lo largo de estas sesiones vamos a estar trabajando con textos narrativos, vamos a estar leyendo historias, vamos a estar comentando las historias y también vamos a estar aprendiendo cómo analizarlas y cómo transmitirlas a nuestros estudiantes en un futuro. Muy bien, les repito entonces el título del bloque completo, que es Características lingüísticas y comunicativas de los textos narrativos. Es decir, cómo hablan los textos narrativos, cómo están estructurados y también qué nos dicen, con qué estrategias logran transmitirnos eso que quieren decirnos. Por principio de cuentas tenemos el tema número uno. Este tema lo estaremos cubriendo pues a lo largo de unas 3 lecciones y tiene que ver con la estructura de los textos narrativos. ¿Cómo están estructurados? Vamos a ver primero, analizar el mecanismo, como si fuera un reloj mecánico. Vamos a desbaratarlo y vamos a ver qué hay adentro de los textos narrativos. La primera lección se dedica a un principio básico, que es primero definir aquello con lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar una estrategia que está más o menos cimentada en el siguiente esquema, está representada, ¿no? Vamos a tratar de definir los textos narrativos, en este caso, a partir de su función, es decir, lo que tratan de hacer, qué intención tiene, qué hacen los textos narrativos. Y a partir de lo que hacen, vamos a tratar de definir qué son, cómo los podemos conceptualizar. Bien, veamos para esta estrategia vamos a recurrir a un esquema comparativo. ¿Ok? Este esquema comparativo lo vamos a construir a partir de lo que ya conocemos para poder abordar desde las diferencias con lo que estamos a punto de conocer. ¿Qué es lo primero que conocimos durante el semestre? Sabemos que fue la poesía, los textos poéticos. Entonces vamos a utilizar lo que ya sabemos de los textos poéticos para, por contraste, definir qué son los textos narrativos. Muy bien, si ustedes recordarán, cuando nosotros hicimos nuestro análisis de los textos poéticos, encontramos una serie de características concretas. Por ejemplo, decíamos que la principal función de un texto poético era evocar. Este verbo que ustedes no conocían, que tenían perfectamente claro, pero que ahora sí conocen. La evocación. Este, esta habilidad de los textos poéticos para utilizar el lenguaje de tal manera que recrean en nuestra cabeza sensaciones, experiencias que hemos tenido en la vida real o que nos hemos imaginado. Entonces, la evocación está centrada en esta idea de traer de manera vívida, y es muy importante decir que es de manera vívida porque es volver a sentir, ¿verdad? En nuestra mente sensaciones que vienen de experiencias reales o que son experiencias imaginarias. Por ejemplo, cuando leemos un poema de amor, por ejemplo, y al estarlo leyendo, de pronto nosotros empezamos a revivir, a volver a sentir dentro de nosotros, de manera imaginaria, esa sensación de enamorarse de alguien, de besar a alguien, o de ver a alguien que nos gusta, o también pueden ser experiencias de carácter negativo, ¿no? Por ejemplo, la sensación del dolor, del desagrado, del asco, de la repugnancia por algo, ¿no? Recuerden que siempre está dominando aquí
la idea de extrañamiento, es decir, que las sensaciones para que se puedan transmitir en un poema tienen que ser especialmente intensas, cosas que sean profundas, que nos hayan marcado de alguna manera. También es posible transmitir sensaciones sutiles, pero ahí el trabajo del poeta, de la poeta, es mucho más delicado y más difícil. Sabemos también que la poesía se basa en el uso del ritmo, el uso de la naturaleza sonora del lenguaje. ¿Se acuerdan? La repetición de sonidos, la creación de cadencias, la construcción de imágenes a partir de lo cómo suenan las cosas. Contrastemos ahora con lo que nosotros empezaremos a concebir como la narrativa, los textos narrativos. Entonces vemos que los textos narrativos, a diferencia de la poesía que busca la evocación, la narrativa en lo que está interesada es en la relación del verbo relatar, narrar, contar cosas. Es decir, la narrativa tiene por función principal contar historias. Contar historias que pueden estar basadas en hechos reales, situaciones reales o situaciones completamente imaginarias. La clave aquí es que las historias contadas por un texto narrativo literario tienen que tener un punto de vista humano. Este punto de vista humano pues, puede ser muy complejo, pero en términos muy concretos estaremos hablando de un punto de vista humano cuando el punto de vista es subjetivo. Está recuperando la experiencia individual, la experiencia personal sobre las cosas. Y aquí hay una gran diferencia con los textos no literarios. Por ejemplo, los textos informativos nos van a transmitir puntos de vista, pero los puntos de vista no van a ser subjetivos, van a tratar de ser puntos de vista objetivos, puntos de vista generalizados, ¿no es cierto? Una noticia, por ejemplo, si la noticia tiene un punto de vista subjetivo, pierde confiabilidad en la mente de los lectores. Si un ensayo académico se presenta desde el punto de vista subjetivo, ¿verdad? Imagínense su proyecto final presentado desde el punto de vista personal subjetivo, sin mostrar evidencia, solamente lo que nosotros creemos que es verdad, perdería rigor académico. Y así sucede con muchos otros textos que no son de carácter literario. En la literatura lo que impera es el punto de vista personal, la subjetividad, lo que es humano, lo que nos hace diferentes. Otro elemento importante que hay que considerar es que el texto narrativo, a diferencia del texto poético, se basa en la lógica de las acciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en un texto narrativo ya el ritmo, la sonoridad del lenguaje sigue siendo importante, pero no es lo más importante. El texto narrativo se va a centrar más en la relación de estructuras lógicas que tienen que ver con acciones. Por ejemplo, describir, relatar una serie de eventos, ¿no? Debe ser estructurado desde una lógica determinada. No quiere decir esto que tendrá que ser desde una lógica causa y efecto, como la ciencia, sino que a lo mejor puede ser una lógica alternativa a esa, pero debe haber una lógica detrás, debe haber una perspectiva con la cual se narran las cosas. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos aquí, pues, una comparación entre la función y la definición de los dos tipos de textos. Los textos poéticos como textos cuya función central es la evocación de imágenes, de sensaciones, recurriendo a la sonoridad del lenguaje. En cambio, los textos narrativos, definidos por su función principal, que es relatar historias, relatar eventos que pueden ser reales o imaginarios, desde un punto de vista humano y construyendo una lógica de acciones que puede ser tradicional o puede ser completamente alternativa. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora, a la parte reflexiva. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, para darle un poco de sentido a lo que estamos haciendo, vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio consiste en escuchar y leer
la letra de una canción. La canción se llama Quiero Ver y los autores son Café Tacuba, esta banda mexicana que a mí me gusta mucho y por eso se las estoy presentando, pero esto podría funcionar con cualquier canción. Vamos a tratar, así como hacíamos durante la primera parte del semestre, de reconocer las sensaciones que nos está tratando de transmitir el texto de la canción, esa estructura poética que es la canción. ¿Okay? Aquí les dejo el link para que la vean en YouTube. Pónganle atención, traten de entender qué se está diciendo. Y luego, en una tabla como esta, nosotros vamos a escribir aquí, así con bullets, como en líneas, las sensaciones que creemos nosotros que el texto nos está transmitiendo. ¿Ok? O, por ejemplo, las experiencias evocadas. Vamos a suponer que es una canción que nos trata de evocar el momento en que descubrimos que una persona nos engaña. Entonces así lo ponemos. O el momento en que descubrimos que estamos enamorados de alguien. O el momento en que descubrimos que nuestros padres nos mienten. ¿No? O también pueden ser sensaciones muy concretas. Esta canción trata de transmitir la sensación de mirar a los ojos a una persona que amamos. O la sensación de entrar en un lugar que no conocemos. ¿Okay? Sensaciones, pueden ser también sensaciones todavía más físicas, ¿no? La sensación de que alguien te tome de la mano. ¿Okay? Bueno, eh, luego, la segunda parte de la tarea va a consistir en eh, mirar el video de la misma canción. Hay que ver el video de la misma canción, ¿verdad? El video cuenta una historia y entonces aquí en la tabla lo que vamos a hacer es escribir, ¿verdad? La breve historia, así como en unas cuantas líneas, la historia que nos está contando el video. Y ya después ustedes, a manera de reflexión, hagan una comparación de las dos cosas que se están haciendo, ¿no? Las sensaciones evocadas por el texto poético, compárenlo con la historia que nos cuenta el texto narrativo. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la primera lección y nos queda solamente pues despedirnos y que estén muy atentos, disfruten la música, disfruten el video y nos vemos en la próxima lección. Gracias.